de los que aquí están llevan ya 20, 30, 40 años o llevarán haciendo o participando de esta celebración, tomando cada primer día de la semana del pan y de la copa. Como un símbolo nos hace recordar a nosotros que ese Dios que se hace hombre, un día, 2000 años atrás, se hizo un hombre. Estuvo entre los hombres como otro hombre más. Y estuvo entre aquellos hombres. No le creyeron, le despreciaron y le desecharon. Pero yo le pregunto a ¿usted sabe quién es Mahoma? ¿Alguien dentro de la concurrencia le puede decir, sabe quién es Mahoma? Creo que no, ¿verdad? Fue un hombre que existió, que vivió, pero su tumba está ahí. Él quedó en la tumba. Pero eso lo adoran una religión de allá del Medio Oriente, pero usted no sabe, no trasciende. Lo sabe ella porque ella es una cristiana de muchos años. Pero el común de las personas no saben. Pero yo le pregunto, ¿usted sabe quién es el Señor Jesucristo? Aunque usted no sea un cristiano o tenga una religión, usted sí sabe quién es el Señor Jesucristo. Usted sabe qué es lo que hizo hace más de 2000 años en una tierra llamada la tierra de Israel. Él entró a su gloria después de que muere en aquella cruz y resucita del tercer día entre los muertos. Ese suceso o ese acontecimiento trascendió a todos aquellos pueblos y ha trascendido por los siglos. Y entre tanto el Señor Jesucristo no venga, continuará trascendiendo y continuará el hombre sabiendo que un día el Dios de los cielos se hizo hombre. Y el hombre continuará dándose cuenta, después de que se le da a conocer con lo que él hizo, que necesita al Señor Jesucristo en su vida. De él sí se sabe. Porque si usted va a Israel y llega a la tumba, su tumba está vacía. Resucitó, como cantamos. Resucitó. Si él no fuera Dios, si él no hubiera resucitado, yo no sería creyente. No creería en él. Ni me abstendría de vivir una vida conforme a lo que aquí se pide. Y la viviría de acuerdo a las exigencias de mi carne. Pero él vive, y no solo vive en el corazón de cada creyente. Por ello, puesto que él vive, y una vez que la persona lo acepta como su Señor y llega a morar en el corazón de esa persona, la persona se da cuenta que ese Señor murió por esa persona. Dos cosas antes de la prédica. He encontrado un video, se lo mandé a mi hermana. No sé si ya en el grupo de personas que estamos en Cristo, ustedes han oído hablar de un señor apellido Stulin.
un ruso, un especialista en inteligencia conceptual. Es un video de unos 55 minutos. Es un ruso que vive en México. El hombre es experto en temas de geopolítica y los acontecimientos que vivimos ahora en estos tiempos finales. Para quienes no sepan, vivimos tiempos finales. Dios no va a esperar al hombre para siempre, porque el hombre no se quiere volver de sus malos caminos. Y está a punto de terminar estos tiempos en los cuales Dios está tratando con el hombre. Y puesto que nosotros vivimos tiempos finales, este señor es un especialista. Entre todo lo que está pasando en el mundo con este señor presidente de los Estados Unidos, que se dice muchas cosas de él. Dentro de tantas cosas que se dice que los judíos esperan a su Mesías. Dice él, y usted es cierto, los judíos que no creen en el Señor Jesucristo están esperando a su Mesías. Y ellos dicen que el Mesías de ellos, dicen los judíos, no es un ser divino, es un hombre. Así dicen ellos, es un hombre de carne y hueso. El Señor Jesucristo fue un hombre que tuvo carne y tuvo huesos, pero fue un hombre especial. Él cuando estuvo en la tierra, él era Dios, pero también estaba como hombre. Pero ese Mesías que ellos esperan es un hombre nacido de una mujer y de otro hombre. ¿Y saben qué dice este señor? Ese judío que esperan, ese Mesías que esperan los judíos, nació en 1995. Y que esperan que tenga 33 años para que este judío, que va a ser el Mesías, que están esperando los judíos, aparezca en la tierra de Israel. Y ustedes saben cuándo es, del 95 más 33, ¿qué año es? 2028. 2 años antes del 2030. 2030, año que dice la élite, habrá de gobernar la tierra un hombre, un solo hombre. Por eso les decíamos, estamos en tiempo final. Yo no sé cómo él sabe que ese no dio nombre. Ahí tengo el video. ¿Cómo sabe que este judío que dicen que va a ser el Mesías de los judíos nació en 1995? ¿Y por qué están relacionando 33 años, los 33 años a los que tenía el Maestro, nuestro Señor, cuando murió en la cruz? Y otras cosas que hablan, que este ruso habla de los judíos. Él es un incrédulo, es un mundano. Habla otras cosas ahí. Habla otras cosas. Lo tenemos, quizás la congregación lo deberíamos de ver. Y otra cosa, alguien me pasó, no creo que fue, no sé si fue Nolvia, ayer de este hermano Michelin, no sé, que dice que cuando él lee la Biblia y estudia para predicar, no estudia pensando que va a estudiar hacer un sermón para exponerlo, sino lo hace pensando por ese sermón. Está estudiando la Biblia para él. Para él. Porque a veces nosotros, los que predicamos, voy a buscar algo para predicar. El Señor me revele para predicarle. Así me ha pasado a mí. Vamos a preparar algo para que predicarle a la iglesia. Voy a estudiar la palabra para ver que la palabra me dice a mí y que esa palabra la puedo compartir con mis hermanos. Eso me llamó mucho la atención. Pero sobre todo, hermanos, estamos
Estamos en los tiempos finales. Yo no sé si aquí hay personas que no están en Cristo. Pero usted va a preguntarse, ¿cómo es estar en Cristo? ¿Puede el hombre estar en Cristo? Sí se puede. Y antes de que todas estas cosas se terminen, es necesario estar en Cristo. Y para estar en Cristo se necesita abrirle, la persona le abra la puerta de su corazón para que él pueda entrar en la persona. Y la persona entonces, al entrar el Señor Jesús mediante su Espíritu Santo, esa persona automáticamente ya está en Cristo. Pero eso solo es haciendo una confesión de fe y recibiéndole como su Señor y como su Salvador. Si hay personas que no están en Cristo, es urgente que estén en Cristo como estamos nosotros. Porque como les decía, el Señor Jesucristo viene. Si Cristo un día dejó el cielo, mi hermano leía el capítulo 17, precioso capítulo, las glorias, ese himno número 11, con su sangre me ha lavado, su poder, todo. Y algunos hasta se nos derraman las lágrimas, lloramos, nos conmovemos. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo, por mí, por usted. Cuando nosotros surquemos esos espacios, pero en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontremos con nuestro Señor en las nubes, y después de que nos encontremos, Él nos haga entrar a la casa de su Padre, vamos a contemplar su gloria. ¿Y qué es contemplar su gloria? Contemplar su majestad, contemplar su grandeza, es un espectáculo. Donde todo es perfección, donde todo es santidad, donde hay calles de oro, donde no hay vestigios de pecado. La grandeza de un ser que no podemos terminar nosotros de entender. La preciosidad y magnificencia de un ser, al observarlo allá, nosotros vamos a preguntarnos, ¿cómo un ser tan poderoso dejó su casa, su trono de gloria, para venir a salvar al hombre? Y a sufrir y a morir, a dejar que los hombres le escupieran su rostro, que le dieran de puñetazos en su cara, que aquellos soldados lo arroparan con aquellos látigos su cuerpo y le destrozaran su carne. ¿Cómo Él se humilla a sí mismo? Vamos a preguntarnos, ¿cómo un ser tan grande se humilló hasta lo sumo para salvarnos a nosotros? Y qué triste cuando los hombres desprecian y desechan al Salvador del mundo. El capítulo 10 del libro de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Voy a leer unos cuantos versículos. Y este mensaje, puesto que es para los que ya estamos en Cristo, vamos a meditar en un versículo en especial, pero vamos a leer el capítulo 10. Dice el apóstol Pablo en la segunda epístola de Corintios, yo, dice Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, que estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ausente era osado para con él. Él está afuera, él escribe una carta
Él está escribiendo la segunda epístola, la segunda carta que les envía a los corintios. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia problemática. Era una iglesia en donde tenía a un hombre, ¿se acuerdan lo que leímos la vez pasada de aquel hombre que tenía? A un inmoral que había tomado la mujer de su padre. Ahora les está enviando una carta y les dice que él desde largo es osado con ellos. Ruego pues, y cuando esté presente, les dice en la carta, esté presente con ustedes, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Había un grupo de personas que lo estaban hablando muy mal del apóstol Pablo. Y dice que cuando él esté presente, ojalá va a actuar con esa osadía y los va a poner en su lugar. Eso es lo que les está diciendo. Pues algunos, estoy en el verso 3, dice el verso 3, estoy dispuesto a proceder un poco atrás, resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ya vamos a pensar eso, andar según la carne. No militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, que nos tienen, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos y toda altivez. Había mucha gente interesada en destruir al apóstol Pablo, pero se estaban metiendo contra Dios, con Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Una vez que ellos se corrigieran los corintios, se iba a castigar esa desobediencia de los que estaban hablando mal en contra del apóstol Pablo, que es lo que estaban diciendo, como que si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, dice el apóstol, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La Biblia nos dice a nosotros, hermanos, el Señor bendiga su palabra. Pablo dice aquí en Corintios, aunque andamos en la carne. En Gálatas la Escritura nos dice que andemos en el Espíritu. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne. ¿Tenemos militancia en la carne? ¿Andamos en la carne? Físicamente sí. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos moviéndonos en este cuerpo de carne? Pero no tenemos militancia con las cosas que son de este mundo. Nuestra militancia es con las cosas de arriba. Esa es la aclaración, pues aunque andamos según la carne, estoy en verso 3, no militamos según la carne. Él está defendiendo, Pablo defiende su ministerio y lo hace en una carta a la iglesia de Corinto. Los pastores o los ancianos de esa iglesia tienen que leerla a los miembros de la congregación, y aquellos que están hablando en contra del apóstol Pablo se están dando cuenta, el apóstol ha escrito una segunda carta. Hay algo que llama la atención dentro de todos estos versos que hemos leído. Les voy a volver a leer el verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Esa es una cosa. Esa es una parte. Pero la siguiente parte de este versículo dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es otra cosa. Creo que los cristianos que estamos acá pongamos atención.
Si nosotros, en nuestro quehacer diario, tomamos un cuaderno y tenemos un papel y nos dedicamos por un día, a anotar en un papel cuando nos viene un mal pensamiento. ¿Cuántos malos pensamientos tendríamos al final del día? Hay algunos de nosotros, de los que estamos acá, que no tenemos una actividad mental diaria. Nuestras mentes no pueden estar en blanco. Nosotros, mientras usted está sentado ahí, usted está pensando. Yo no sé si usted está pensando, ese predicador habla muy fuerte, ese predicador aquí, pero algo usted está pensando en este momento. Algo, todo el tiempo estamos pensando. ¿Y sabe qué pasa? Tristemente, que muchas veces esos pensamientos no son buenos, son malos. Tristemente así pasa. Tristemente así pasa. En este día, ¿ustedes creen que el Señor, miren, es tanta su perfección, es tanta su grandeza? Nosotros no podemos entender la grandeza de ese Dios. Pero Él sabe el 14 de marzo de 1974 qué fue lo que usted pensó. Él sabe que pensamos ayer. Él sabe que vamos a pensar más tarde. Aún antes de que estuviera la palabra en mi boca, tú ya la sabes. Entonces, hermanos, en esto quiero que pensemos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pensemos en esta parte, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Olga, ¿ya sabías esto? ¿Ya sabías que la Biblia dice esto? Sí, sí lo sabía. Lorena lo sabe, Aurora lo sabe, usted atrás si es cristiano lo sabe. Eso está ahí en la Biblia. Que el creyente debe de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero alguien me explica, ¿cómo lo lleva cautivo? ¿Alguien me puede explicar cómo hacemos? ¿O lo hacemos o no lo hacemos? Ahí está en la Biblia, pero lo seguimos la instrucción, lo llevamos cautivo. Hemos meditado en eso, llevando cautivo. Pero les decía, si nosotros anotáramos, el Señor sabe qué pensamos hace 15 años. El Señor sabe si estamos vivos, que vamos a pensar de aquí al 31 de diciembre de 2025. Él es perfecto. Pero a nosotros nos dice que usted y yo, por eso el mensaje cuando se prepara, no es para que el predicador se les ponga para que el principal que se debe incluir es el predicador. No es tanto porque lo que se va a enseñar, es tanto lo que yo, como predicador, estoy haciendo con relación a esta instrucción que me da la palabra del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos hablando en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Vamos a decir entonces que la lucha del creyente, la lucha, si usted tiene pensamientos buenos y malos, yo no sé cuántos serán buenos, cuántos serán malos, cada quien responde por su propia vida. Pero si la balanza se inclina, que son más malos que buenos, y somos creyentes, entonces nosotros tenemos a partir de ese momento que vivir en una lucha constante contra los pensamientos y contra los pensamientos malos. La lucha del creyente comprende poner todos los pensamientos en línea con la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esa lucha comprende poner todos los pensamientos en línea directa con la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la voluntad de mi Señor, Jesucristo. ¿Qué pasa? Olga me decía, ella sabe que ese versículo ahí está y que lo dice. Ahora, y si nosotros ese versículo solo lo dejamos pasar,
¿Qué pasa si ese versículo y vienen los malos pensamientos? Y los malos pensamientos los estamos deleitando en la mente, estamos recordando cosas malas que hicimos en el pasado, cosas terribles, y no tratamos de ponernos en línea con la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuál creen ustedes es el resultado? Si nosotros no atajamos, no hacemos algo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el resultado? Estamos pecando en la mente. Pecar en la mente es una cosa y pecar afuera es otra. Deleitarse adentro. Yo no puedo saber lo que usted piensa y en lo que usted está recordando cosas o estamos cavilando cosas tal vez contra otra persona o otra situación. Y que tal vez que ni ha sucedido, pero que allá en la mente nosotros estamos pensando por otra persona. Y quizás no es nada así, nada por el estilo. A veces nos pasa. Pero si nosotros no hacemos algo, no nos ponemos en línea con la voluntad de Cristo, ¿a qué puede llevar? Anidar un montón de pensamientos y pensamientos. Ustedes saben que la carne más produce pensamientos de lascivia y de concupiscencia a la inmoralidad. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos. Romanos 6, verso 15 en adelante. Porque si no hacemos algo por llevar cautivos esos pensamientos, ponernos en línea con la voluntad de Dios, nosotros podemos caer en pecados nos puede llevar a la inmoralidad, pecados de inmoralidad mental. Y nos convertimos en esclavos, dice, no sabéis, 15, verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis, es el verso 16, pongámosle énfasis, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si cuando el Señor a través de este versículo dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y nosotros no lo llevamos, estamos siendo esclavos del pecado. Miren lo que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Hermanos amados míos, es mejor ser esclavo de Cristo que de esclavo del pecado. Es mucho mejor, es mucho mejor. Entonces vamos a pensar en este versículo. Si Él le dice a usted y me dice a mí que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, queremos que en este día y a partir de ahora, cuando usted tenga un mal pensamiento, tengamos un mal pensamiento, nos recordemos de este versículo. Llevando cautivo. Y ahí la Biblia no le dice todo pensamiento. Hay pensamientos de Dios buenos que son en el Señor. Y esos están en línea con su voluntad. Pero en donde debemos de poner énfasis es en los malos pensamientos. En eso es. Y vamos a pensar en Romanos 6:16, que el que acabamos de leer, es mejor ser esclavos del Señor, no esclavos del pecado. Entonces, mis amados hermanos, si esto es así, vamos a ver en relación con lo que estamos hablando, que como creyentes podemos seguir 4 pasos para someter todo pensamiento al señorío de Cristo. Miremos 4 pasos. Yo le preguntaba a Olga, a todos, ¿qué hacemos cuando pensamos en este versículo? Miremos 4 pasos
que nos pueden ayudar para someter todo pensamiento al señorío de Cristo. Se los voy a leer y después vamos a tratar de meditar hasta donde el tiempo nos permita, porque esperamos cumplir con el tiempo. Estamos hablando que a raíz de esta situación, de este versículo, nosotros podemos seguir 4 pasos para someter todo pensamiento. No dice malos o buenos, todo pensamiento al señorío de Cristo. Y decimos que todos tenemos una actividad mental diaria, todo momento estamos pensando. Y a veces usted está sentado ahí y usted está escuchando al predicador, pero usted está pensando otra cosa, alejado, porque su atención no está puesta en lo que se está predicando. Usted está pensando otra cosa. Y ahí estamos pecando. Estamos pecando. Porque si usted viene al culto, si usted viene a escuchar al predicador, viene a escuchar al predicador. No es el predicador viene a hablar la palabra del Señor. Aquí nosotros no venimos a inventar, aquí venimos a hablarle lo que la palabra del Señor dice, y estamos hablando en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. 4 pasos que nos ayudarán a nosotros a someter. Escuche la palabra, someter. Que no se les olvide esta palabra. Apúntela, someter. Llevando cautivos es someter. Llevar cautivos es someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 4 pasos para someter todo pensamiento al señorío del Señor Jesucristo. Número 1, los 4 y después vamos a tratar de discernir o de ver qué podemos aprender más de cada uno de estos pasos. Número 1, estar consciente que Dios conoce cada pensamiento que usted tiene. Dios conoce cada pensamiento que usted tiene. Número 2. Ese es el número 1. Número 2. Tener presente, que usted tenga presente, que la mente en donde se gestan los pensamientos es un campo de batalla. Número 2, 4 pasos para someter, la palabra que les dije, no se la olviden, someter todo pensamiento al señorío de Cristo. Primer paso, estar consciente que Dios conoce cada pensamiento. Número 2, tener presente que la mente es un campo de batalla. Número 3, fijar la mente en Cristo y en las cosas celestiales. Resolver que debemos fijar la mente en Cristo y en las cosas celestiales. Y número 4 pasos para someter todo pensamiento al señorío de Cristo. Siempre tener cuidado con lo que ven los ojos y escuchan los oídos. ¿Pero por qué usted me dice eso, hermano? Porque según lo que usted mire, va a ponerse a pensar un montón de cosas. Según lo que usted escuche, va a poner también a pensar un montón de cosas. 4 pasos. 4 pasos que nos ayudarán a pensar. Y es que este es un versículo que es propicio para nosotros cada momento, porque cada momento estamos pensando. Y hermano, solo un Dios misericordioso, compasivo, porque aún como creyentes, ¿cuántas veces estamos nosotros pensando cosas
cosas indebidas, cosas incorrectas, cosas imprudentes, cosas... ¿A usted le gustaría que otro conociera lo que usted está pensando? ¿A alguien de un creyente le gustaría? ¿A usted le gustaría que Marcio supiera lo que usted está pensando? ¿Verdad que no? Ni a Marcio le gustaría que otro sepa lo que usted está pensando. ¿Verdad que no? Pero ese Dios de los cielos al que nosotros le hemos cantado, a Dios sea la gloria. A veces estamos cantando Dios sea la gloria y estamos pensando en otras cosas. Es terrible, hermano. Entonces, hablando del primer punto, estar conscientes que Dios conoce cada pensamiento. Dios conoce cada pensamiento. Dios conoce si usted y yo cumplimos con este versículo. Dios conoce cada pensamiento y que no hay oculto, no hay nada oculto para Él. Vamos a ir al Salmo 94. Salmo 94, 11, dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Que son vanidad. Él los conoce. Entonces, tenga presente, estoy teniendo un mal pensamiento en este momento. El Salmo 94:11 me dice que el Señor conoce lo que yo estoy pensando. Sí, ahí está. 94:11. 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres salvados y no salvados. Evangélicos y no evangélicos. Ustedes se imaginan los pensamientos de una persona que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, si en nosotros, Olga, es cierto, no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero que el Espíritu Santo está en nosotros no impide que nosotros no tengamos malos pensamientos. De una u otra manera el Espíritu Santo está ahí, pero el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo sabe lo que nosotros estamos pensando. Entonces 94:11 te va a pensar en esto. Y el Salmo 139 para afianzar lo que estamos hablando cuando él dice que él conoce los pensamientos de los hombres. 139 capítulo versículo 1, 139. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mis pensamientos. El verso 4 del 139, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ese es el punto a considerar. Él nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El verso 23 del mismo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire lo que le está diciendo. Entonces, el punto número 1, estar consciente que Dios conoce los pensamientos. Ya hemos visto la cita, que nada hay oculto para el Señor, pero otro punto que vamos a agregar, otro dentro de este número 1, así también que hay que dar cuenta a Dios.
hay que dar cuenta a Dios de los pensamientos, de las palabras y las acciones. Ahí debemos de poner mucha atención. Hay que darle cuenta a Dios de los pensamientos, de las palabras y las acciones. Vamos a ir a 1 Corintios. Mire, esto es serio y debemos de ponerle atención a esto de los pensamientos. Porque más adelante vamos a ver que hay pensamientos de distintas procedencias. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Déjeme ver qué dice. 5:10. 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Aquí son acciones. Y ahí la palabra nos lleva a nosotros tener cuidado. Y hay otras citas, déjeme ver para reforzar esto que estamos hablando. Hay libros que como uno no los son libros que se predican, por lo menos yo. Eclesiastés, búscame a Alister ahí, Eclesiastés 12:14, ¿qué dice Eclesiastés 12:14? Que en la computadora, pues, Eclesiastés 12:14, ¿qué dice? Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual será sobre toda cosa, oculta, buena o mala. ¿Usted se imagina a un creyente evangélico que viene a participar, no solamente aquí, en cualquier iglesia, y es una persona que está atestada de tener malos pensamientos y que no hace nada contra los malos pensamientos? Usted sabe que un día vamos a comparecer ante un juicio que se llama el Tribunal de Cristo. Mire que dice, ahí está, ya, usted vio esa cita, usted la vio, pero también tengo aquí otra cita. Mateo 12:35 al 37 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablasen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Estamos hablando en el punto número 1 que hay que darle cuenta a Dios de todo. De todo. Romanos 14:12, son varias citas. Romanos 14, estoy en el punto número 1. Romanos 14:12, mira esta cita, hablando de que hay que darle cuenta a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuenta de sí. Entonces, mucho cuidado. Pero este mensaje no es... El mensaje se debe hacer pensando primero en el que va a predicar. Porque esta palabra tanto va para usted como me señala a mí. Y a todos. Y a todos. Entonces el punto número 1 lo hemos visto con citas, con lo que dice la Escritura. No se le olvide estar consciente que Dios conoce cada pensamiento, que nada hay oculto para Él y que hay que dar cuenta. Hay que darle cuenta a Dios de pensamientos, de palabras y de acciones.
Pensamientos, palabras y acciones. Hablando del punto número 2, tener presente que la mente es un campo de batalla. Y cuando vamos a decir que la mente es un campo de batalla, pero estamos hablando de la mente del creyente, de la persona que ha conocido y ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón y lo ha dejado a Él entrar para que Él sea el Señor de su vida. Esa, en la mente del creyente es un campo de batalla y se pelean muchas batallas. Yo le estoy hablando a mi carne y le digo, nada tenés que ver conmigo. Yo sí me hablo yo mismo. Yo mismo me hablo y le digo, no, eso yo no te acepto. Eso no te lo recibo. Y fíjese que la carne se sosiega. Vamos a decir que estamos locos. No. Porque tenemos una vida espiritual, hermanos, que nosotros llevamos una vida espiritual que y tenemos que vivirla de conformidad con los principios de la palabra del Señor. Entonces, número 2, tener presente que la mente es un campo de batalla. Y sabe qué otra cosa, que usted ya lo sabe, perdone, valga la redundancia, repetición de la misma palabra, que algunos pensamientos en este campo de batalla se originan en la propia persona. Algunos pensamientos se originan de uno mismo, pero que otros proceden directamente del enemigo. Otros pensamientos a lo mejor usted cree, pero alguien desde afuera, como dardos de fuego, alguien está interesado en usted. Alguien quiere hacerle creer que es usted, pero alguien desde afuera está interesado en desestabilizarle mentalmente. Alguien quiere destruir su vida, mi vida y la vida de todo creyente. ¿Por qué? Porque usted no le pertenece a aquel que le perteneció por muchos años. Y porque aquel que es el enemigo y que no quiere que usted vaya al cielo y que conozca un día las glorias del Dios Altísimo, ese no quiere que usted vaya y va a hacer todo lo posible por tratar de desestabilizarlo y ocasionarle problemas para que usted no camine como debe caminar. Otros proceden directamente del enemigo, que para llevar cada pensamiento, usted no lleve cada pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué se requiere? Si usted sabe, ya lo sabía, esto no es nuevo, que hay pensamientos que no son suyos, sino son del enemigo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? Si Olga sabe que hay pensamientos que no son de ella, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Luchar. Y esa es una lucha en la mente, es una lucha por una batalla espiritual que se libra. Y sabe que los pecados que se originan en nosotros mismos y los que vienen del enemigo nos llevan a que a diario nosotros enfrentemos una lucha espiritual contra dos entes: la naturaleza pecaminosa y la fuerza satánica. Usted tiene que pelear, y debemos de pelear contra la naturaleza pecaminosa, contra el viejo Víctor o la vieja Nolvia, viejo Omar. Esa naturaleza caída, esa que dice, a la que usted se enfrenta y la reprende y le dice no, es una lucha. Y contra la fuerza
satánicas. Es un versículo muy conocido, está en Efesios, que es altamente conocido. Efesios 6, capítulo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra otro hombre. Cuando otro hombre, un hombre incrédulo ataca a un cristiano, es el diablo utilizando a ese hombre incrédulo. Y la lucha no es contra ese hombre, es contra Satanás dentro de ese hombre. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un hombre, una mujer, operando en su carne, pero que tiene al Señor Jesucristo morando dentro de ella, que tiene una actividad mental y que muchos pensamientos que llegan y que son malos y que surgen de la misma persona, otros que vienen del enemigo, y que una vez sabiendo esto, que ya lo sabe, a nosotros entonces nos llama a que tenemos que enfrentar una lucha y que la venimos teniendo. La venimos teniendo a lo largo de los años. Y esa lucha no es contra hombres, ya lo leímos, gobernadores de las tinieblas, gobiernan las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí el verso 13 le dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado la obra, estad firmes. Y ahí sigue el capítulo 6 del libro de los Efesios. Hermanos, eso es necesario. Es necesario que nosotros estemos pendientes, porque esta es una tarea de todos los días, estar en lucha y en pleito contra la misma carne. Voy a ver qué me dice aquí Mateo. Imagínense que si el Señor Jesucristo dijo que si a Él hicieron esas cosas, nosotros no íbamos a hacer la excepción. A nosotros también nos iba a atacar el enemigo. Ustedes se imaginan al enemigo, a Satanás, tentando al Hijo de Dios. Dice, y vino el tentador, Mateo 4:3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, usted conocemos esta historia, le llevó a la santa ciudad y le puso a Jerusalén, mire, sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré y postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Si lo hizo el diablo con el Señor, ¿cómo no se va a acercar y a nosotros a querer hacernos daño? Pero el diablo es un ser espiritual y el diablo va a atacarnos espiritualmente y va a atacarnos. Lo primero que él hace es atacar la mente de la persona. Va a atacar la mente de la persona. Y a nosotros nos dice la Escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Estimados hermanos, hay que resistir con firmeza y rechazar el mal. Resistir con firmeza y rechazar el mal, los malos pensamientos impuros en el nombre del Señor Jesucristo. Los malos pensamientos impuros. Mira, aquí ya
vamos viendo los pensamientos impuros. Esos pensamientos. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses 4:08 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todos los pensamientos impuros, llevarlos, someterlos, resistirlos con firmeza y rechazar el mal y los pensamientos impuros. En el nombre del Señor Jesucristo, Filipenses 4:08. Miren lo que dice, que este versículo algunos lo sabemos de memoria, o algunos se lo saben. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, visteis en mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. Ahí en Filipenses, hablando del punto número 3, puesto que el tiempo camina y no se detiene. En Filipenses, hablando del punto número 3, resolver, determinarse. Hay que ser determinado, determinarse, fijar la mirada en Cristo y en las cosas celestiales y no en las terrenales. Filipenses 3:19. ¿Qué le dice Filipenses? Y el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por eso, hermanos, cuando en el diario vivir, en el día a día, no pongámosle atención que a veces nosotros ponemos un pensamiento más en las cosas terrenales, en las cosas de los problemas de este mundo, de las situaciones, de los países y todo. Pongamos la mira en las cosas de arriba. Y si es cierto que debemos de estar atentos a los acontecimientos, pero viéndolos desde el punto de vista de cumplimiento de la palabra del Señor. Cuando usted mire que hay problemas, si usted mira que hay problemas en Honduras hay un montón de problemas, en Nicaragua hay un montón de problemas, pero ¿qué nos debe llevar a ver esto? Que ese es cumplimiento de la palabra del Señor. Que estamos en los tiempos finales, hay problemas en Nicaragua, en Honduras, en todos lados, pero viéndolas desde ese punto de vista. Mientras que ahí cerquita está Colosenses 13:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Poner la mira, cuando dice poner la mira, no es que vamos a poner los ojos, poner el pensamiento en las cosas de arriba. Eso dice, hablando del tercer punto, resolver fijar la mente en Cristo y en las cosas celestiales. No viene un pensamiento, ¿cómo saber si un pensamiento es de nosotros o es del diablo? ¿Cómo saber? ¿Cómo podemos saber? Vamos a preocuparnos, a ver, este es mío, no es mío. No vamos a vamos a decir, voy a resolver, poner mi mente en las cosas de Cristo, en las cosas de arriba y no en las terrenales. Filipenses 3:09, Colosenses 3:2. 3:02, poner la mira en las cosas de arriba, poner la mente, poner el pensamiento en las cosas de arriba. La mente sometida, mire hermano, la mente sometida, ¿a quién? La mente sometida al Espíritu con E mayúscula. Ahí está, en Romanos 8:6-7. ¿Qué le dice Romanos 8:6-7? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. 8:6-7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, someter la mente
La mente sometida al Espíritu es vida y es paz. Ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es ocuparse de las cosas que nosotros tenemos, las cosas nuevas. Ocupar otra cosa, resolver fijar la mente en Cristo y ocupar la mente en la palabra de Dios. Ocupar la mente en la palabra de Dios. Viendo un mal pensamiento, atájelo con un versículo bíblico. Viendo un pensamiento de algo que usted hizo cuando allá en aquellos tiempos, cuando le gustaba tomarse una copa de aguardiente, cuando le gustaba salir de parranda o hacer muchas cosas terribles, ¿con qué va a atajar un pensamiento de esto? Contrarréstelo con un versículo de la Escritura. Mire lo que dice el Salmo. Bienaventurado el uno, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche usted está pensando. De día y de noche, aún de noche hay sueños terribles. Aún de noche estamos soñando a veces cosas que no queremos, que no las queremos ni imaginar. Medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hay otra cita, pero por factor de tiempo no las vamos a decir. Ocupar la mente en la palabra de Dios y en todo lo que merece respeto, admiración y elogio. Ya lo vimos en Filipenses 4:08. ¿Se acuerdan de Filipenses 4:8 que lo acabamos de leer? En esto pensad si hay virtud alguna, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. En eso debemos de fijar la mirada. Y como último, siempre tener cuidado con lo que ven los ojos y escuchan los oídos. Negándonos resueltamente a que los ojos sean instrumentos para la lujuria. Los ojos, instrumentos de lujuria. Ocupar los ojos en cosas indignas o malas. Los ojos sean instrumentos de justicia. Ocupar los ojos en cosas indignas o malas. Ya sea, oiga bien, ocupar los ojos en cosas indignas o malas. Ocupar estos ojos en cosas indignas o malas. Ejemplo, ya sean libros, revistas, fotografías, programas de TV o de la vida que no glorifiquen, en cosas que no glorifiquen el nombre de nuestro Señor. Si ocupamos los ojos en revistas, en ver cosas, en estos aparatitos, aquí se pueden ver cosas terribles, que después nos va a llevar a pensar cosas terribles. Entonces, número 4, siempre tener cuidado. Job, ¿qué dijo Job 31:1? Hice un pacto con mis ojos. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Job? Póngame Job, ya la pagaste, Alister. Job, ese 31:1. Y 1 Juan 2:16, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Job 31:1, o si alguien lo tiene, que lo lea. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Es pecado ver a una muchacha que va a ir, una virgen, ¿saben? Una muchacha. ¿Cuál es el problema de ver a una virgen? Verla con ojos de lujuria. Verla con ojos de lujuria. Siempre tener cuidado que lo que ven los ojos y escuchan los oídos. Miren lo que dice Job. Como habré de ver una doncella. Una doncella se le puede ver, pero no verla con ojos de lujuria. No ver emplear sus ojos para ver cosas en libros, en revistas y en cosas así, para activar
para crear en nosotros una actividad mental sucia y malsana que dañe y afecte nuestra vida espiritual. Amados hermanos, entonces vamos a pensar que tenemos un compromiso con este versículo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, significa que usted y yo, cada momento tenemos que estar pendientes, que a Cristo debemos someternos. Y para este problema tenemos que esforzarnos, tenemos que por lo menos seguir estos pasos, ser consciente que Dios conoce cada pensamiento, que nada hay oculto, que hay que darle cuenta, que la mente puede generar pensamientos de uno o que pueden venir del enemigo, que hay que estar resueltos y decididos a fijar la mente en Cristo, en las cosas celestiales, en la palabra del Señor y el último, siempre tener cuidado con lo que ven nuestros ojos y escuchan nuestros oídos. Mucho cuidado, porque en ese cuidado que tengamos, de ese cuidado, nosotros vamos a poder minimizar el grado de pensamientos malos, hacerlos que estos pensamientos surjan más. Cuando uno está lleno de la palabra del Señor, hermano, usted va a pensar en la palabra del Señor. Cuando no estamos llenos, en el día nos llenamos de otras cosas. Vamos a pensar en esas cosas. El Señor bendiga su palabra y nos ayude para que podamos someternos a Él y hacer su voluntad. Esperamos que nuestros hermanos en línea hayan escuchado bien y que este mensaje nos sirva para ponernos a nosotros en cuidado, porque se acerca la venida del Señor Jesucristo. Ese video que les dije que tengo de este señor que no es cristiano, Stulling, si ustedes quieren, yo se los comparto, o si ustedes quieren, en algún momento lo podemos compartir con la iglesia para que nos demos cuenta. Estamos en los tiempos finales, el Señor viene. Y si alguien aquí no tiene al Señor y lo quiere recibir, le invitamos que venga al Señor y que Él no le va a despreciar. ¿Y cómo se puede venir al Señor? Confesando con su boca que Jesús es el Señor y creyendo en su corazón que Dios le levantó de los muertos, se es salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Señor, bendiga su palabra.